o sea, como yo veo el futuro es cada grupo cultural o cada sociedad, como se quiere entender este término, eh, tiene que tener su propio modelo para que se ajuste a sus culturas, a sus valores, a sus creencias, ¿no? Es muy difícil que un modelo pueda abarcar todo eso, ¿no? Y el ejemplo claro lo veo mucho en papers de gente musulmán, que lo que ellos normalmente hacen es, ellos miden como que qué tan westernized, qué tan occidentalizado están los modelos, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Legal AI. Hoy estamos contentos porque tenemos un invitado muy especial, aparte publicando paper fresco. Mi querido Alex, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, Richie. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder acompañarlos a todos. Alex, para quien no te conozca, ¿quién es Alex Salinas? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás en Stanford? Cuéntanos un poquito de ti. Claro, pues bueno, me llamo Alejandro Salinas, estudié ingeniería física y licenciatura en Derecho en el TEC de Monterrey. Me gradué hace año y medio más o menos. Normalmente siempre cuando platico que estudié estas dos carreras, siempre, digo, aquí no podemos ver a la audiencia, ¿verdad? Pero siempre la gente hace una cara de, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y bueno, al inicio la verdad no tenía muy en claro, la verdad es que siempre me ha gustado aprender mucho y eso fue como lo que me empujó a estudiar dos áreas tan distintas, porque me parecía muy genial tanto la física como el derecho. Y luego durante la carrera me fui dando cuenta que tenían cosas más parecidas de lo que uno asume, ¿no? Y dentro de esas cosas parecidas, de las intersección, está la parte de automatización de procesos legales, que cuando yo estaba en carrera, mi mamá estaba pasando por un proceso legal y a mí me sorprendía mucho que ya tenía como unos 5 años con el proceso y según la ley, según el código, tenía que durar 3 meses. Y yo decía, es que ¿cómo es eso posible? Y luego entonces pues empecé a hacer varias preguntas a la gente del Poder Judicial y me dijeron, no, pues es que hay muchos casos, poca gente. Y dije, pues bueno, podremos automatizar, podremos predecir algo y ayudar en aquel caso, los secretarios a revisar las demandas más rápidas. Y así fue como comencé a desarrollar mis primeros algoritmos. Yo no aprendí programación en clases, tomé la excusa del COVID para poder aprender por mi cuenta y empecé a construir mis propias herramientas y a platicar con gente del Poder Judicial de Nuevo León, de la Fiscalía, ver qué podía ser de útil para poder agilizar ese proceso. Y gracias a que aprendí a programar, tuve la oportunidad de participar en un concurso de Facebook, digo, en aquel entonces todavía se llamaba Facebook, y, y, y eso me hizo que me invitaran, como fui finalista, hizo que me invitaran a entrevistarme con ellos para ser ingeniero de datos, que trabajé con ellos durante un verano como internship, y pues bueno, eso me dio todavía mucho más aprendizaje en todo el mundo de programación y ya una vez que volví a Monterrey para graduarme, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y como me gusta muchísimo esta convergencia entre el derecho y la ingeniería, dije, bueno, ¿cuál es el mejor lugar en el que uno pudiera desear estar para seguir este camino, ¿no? Y pues, Richie, tú bien lo sabes, Silicon Valley es la cuna y es el epicentro de todo esto. Y bueno, Stanford principalmente en el área de derecho y tecnología es un gigante, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de ser aceptado en un programa de predoctorado, que es lo que estoy haciendo ahorita con el profesor Julian Yarku, en el cual nosotros enfocamos nuestra investigación en la aplicación de tecnologías a resolver problemas legales, ¿no? Obviamente vemos un poco de los dos lados, de las dos direcciones, o sea, también vemos cómo podemos regular la tecnología, pero normalmente lo que hacemos es, pues bueno, cómo podemos mejorar o solucionar problemas jurídicos con tecnología. Y en ese sentido, nuestra investigación principalmente se centra en algo que se llama justicia algorítmica, que suena súper
increíble y súper, como si fueras Batman, ¿no? Pero, pero pues tampoco, o sea, digo, sí está padre, pero digo, ser Batman sería mucho más padre, ¿no? Pero justicia algorítmica es lo principal que hacemos, que básicamente es cómo podemos hacer los algoritmos más justos, ¿no? Y luego ya todas las vertientes que salen de ahí, como alineación de machine learning, regulación de inteligencia artificial, lo que le llaman aquí como computational law, y bueno, y ya. Y eso es ahorita lo que hemos estado haciendo. Platicaste ahorita que recién publicamos un paper y pues sí, en esas andamos, ¿no? Vamos a hablar de eso. Alex, para mí siempre ha sido una sorpresa. La realidad es que yo me acuerdo que te conocí la primera vez que te vi fue porque habías ganado un premio, y hablabas de Legal Tech, ¿no? Que de pronto en ese momento hace, ¿qué serán? Unos 2022, 2021 tal vez, por ahí, 2020. Sí, 2021 se me hace. Este, Cuéntanos qué ganaste, ¿no? Porque creo que Sí. fue muy relevante. Y aparte, perdón, Alex, ¿qué edad tienes? Ah, sí, claro. Tengo 20, bueno, acabo de cumplir 26 años, ya no puedo decir que estoy en mis primeros 20, pero tengo 26 años y sí, me acuerdo muchísimo de cómo nos conocimos y de esa primera plática que hicimos en aquel entonces. Por cierto, fue la primera vez que hablé en público, o bueno, que hablé en un foro, entonces fue muy especial para mí. Y y en aquella vez, el premio que gané fue el Premio Nacional de Ensayo Universitario del INACIPE. Lo entregaba el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y lo que ellos hicieron fue una convocatoria donde preguntaban o donde le pedían a los estudiantes que platicaran sobre ideas innovadoras aplicadas al derecho penal, ¿no? Que en aquel entonces a mí ya me sorprendía muchísimo que se hablara de eso, ¿no? Y digo, no lo ponían mucho en el área de legal tech, ellos lo decían más en el área de, por ejemplo, este, ciberseguridad o cámaras de ¿cómo le llaman? De surveillance, de vigilancia y demás. Y justo como yo acababa de terminar en el tech, había algo que se llama Semana I, que es una semana en la que tú te vas a otro estado, a otro campus de la República y trabajas por una semana en lo que tú quieras. Y no tienes tarea, no tienes nada más estás trabajando en eso. Y en aquel entonces yo me fui a Querétaro y me enseñaron a programar en un lenguaje que se llama matemática, que es de Wolfram Alpha. Y entonces me dijeron el lunes, me sentaron y me dijeron, tienen una semana para hacer lo que tú quieras, te vemos el viernes. Y dije, híjole, pues, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, pues déjame voy a usarlo de excusa y juntar derecho y ingeniería. Y lo que hice fue un algoritmo que predecía sentencias o resoluciones judiciales en materia de estupro y de feminicidios. Entonces, pues en aquel entonces digo, tampoco era como que estuviera muy padre el algoritmo ni todo, digo, apenas estaba aprendiendo a programar, pero eso fue lo que hice y fue de lo que hablé en mi ensayo, ¿no? El ensayo es básicamente cómo se vería México si nosotros empezáramos a usar ese tipo de herramientas tecnológicas. Y pues tuve la fortuna de ganar el primer lugar y a partir de ahí gané también otros premios, por ejemplo, el premio Santos Elizondo. Santos Elizondo es una firma en Nuevo León que otorgan un premio al estudiante más completo, digo, no sé cómo lo definen, pero al mejor estudiante del estado de Nuevo León. Y entonces juntar esos premios, pues bueno, fueron algunos de los reconocimientos que recibí en aquel entonces. Alex, entrando en materia ya, cuéntanos un poquito de este paper que publican. Entiendo que llevas ya eh, más o menos 2 años en Stanford, que estás, digamos que hombro con hombro y a servicio de uno de los PhDs más importantes de la materia a nivel internacional. O sea, es un lujo verdaderamente tener face to face todos los días y desarrollar las ideas que se plasman. Y bueno, es un tema que creo que es súper relevante, que si bien es cierto, mucho se habla, creo que con poca profundidad, porque obviamente escuchamos mucho que los sesgos de los algoritmos y lo que puede tener como impactos. Nos has platicado muchas ocasiones acerca del tema. Y obviamente leer el paper para mí fue volverte a escuchar por quinta ocasión de todo lo que hemos platicado, porque era como, ah, claro, pues es que lo condensa todo, ¿no?
Cuéntanos un poquito para ti qué fue como lo más sorprendente dentro de este proceso de descubrimiento de decir, ok, sí, está sesgado, evidentemente la IA se produce o se alimenta de información que producimos los humanos, luego entonces, pues seguramente va a tener sesgos parecidos a los que tenemos de forma colectiva, ¿no? Pero esto de pronto puede llegar a ser a cierto punto peligroso y hay que moderarlo, ¿no? Pero luego empezamos a meternos a terrenos más filosóficos de qué vas a moderar, cómo lo vas a hacer, quién va a determinar cómo se modera y dónde poner la línea, ¿no? En qué punto es racista y en qué punto es woke, y qué funciona y qué no. Entonces, cuéntanos un poco cómo arranca este paper, o sea, de dónde se elige el tema, porque evidentemente es un tema muy interesante. Y en el mismo paper, de pronto también las metodologías y mecánicas de evaluación de los resultados pues tampoco es que no haya nada, ¿no? Es decir, es muy interesante que nos platiques un poco cómo determinas algo que de pronto todo el mundo, porque es todo el mundo va a voltear a ver y va a voltear a leer, y tú y tu equipo determinaron cómo se generan esos análisis, ¿no? Entonces, por Sí. favor, qué emocionante, cuéntanos un poco de esto. Claro, fíjate, esto creo que nunca lo he platicado, pero la razón por la que surge el paper fue accidental, porque nunca buscamos hacer algo de este estilo. Nosotros queríamos evaluar ChatGPT en tareas jurídicas. Queríamos ver qué tan buen abogado era. Y lo que nos fuimos dando cuenta era que nosotros decíamos, bueno, queremos saber si ChatGPT te trata diferente, este, para cuestión de servicios jurídicos, servicios legales, si tienes si eres afroamericano o si eres blanco, ¿no? Y entonces surgió el problema de que no podíamos encontrar una forma de evaluar a gran escala cómo definir un buen servicio legal, ¿no? Y algo que aquí nos importa mucho y en lo que tenemos mucho cuidado es definir qué es un sesgo, qué es malo, qué es bueno. Nos enfocamos mucho en cerrar mucho esa definición, ¿no? Y entonces no logramos encontrar una forma de hacerlo desde el punto de vista legal y dijimos, bueno, entre que si sí o si no, vamos a checar otros casos donde sí sea muy sencillo para nosotros verlo y ya si vemos que aquí hay sesgos, pues bueno, ya nos metemos a buscar un área, una prompt, por así decirlo, legal que se ajuste, ¿no? Ahora, el caso fue que cuando agarramos estos casos sencillos, nos damos cuenta de todo el sesgo que hay y decimos, no manches, es bastante lo que hay aquí, vale la pena publicar esto que es más general y luego ya después hacemos la cuestión jurídica solamente, ¿no? Porque pues probablemente si hay aquí, pues también va a haber allá, ¿no? Y entonces nosotros realizamos o diseñamos unas prompts de casos realistas donde la gente pudiera pedir ayuda al modelo, ¿no? Que al final del día eso es lo que tú quieres ver, ¿no? En la cuestión práctica, en el día a día de las personas cuando interactúan con ChatGPT, con Gemini, con estas herramientas, cómo se ven afectadas, ¿no? Y entonces, O sea, sí, debo recalcar que yo me acuerdo 3.5 cuando salió, preguntabas cosas jurídicas y te respondía. Y sí, hoy, simple y sencillamente te dice, consulta a un abogado, ¿no? O sí, cuestiones también médicas es, consulta a un doctor. No te puedo ayudar. O sí, sea, ya de alguna forma es como, ahí no me voy a meter, ¿no? Y sí, es un cambio que si eres un usuario, te puedes dar cuenta que ha pasado en un año, 2 años, ¿no? sí. Sí, no, claro, han estado evolucionando bastante. Y entonces nosotros algo que queríamos definir mucho era cómo medíamos nuestro sesgo, que era lo que tú decías, ¿no? O sea, hay gente que subjetivamente va a decir, no, pues es que esto es muy woke, o esto está muy sesgado, o lo que sea, pero sin realmente definir eso. Y aquí lo que nosotros hicimos es, para no meternos en subjetividades, para no meternos en buscar una definición, nosotros dijimos, sesgo es la diferencia numérica entre los precios o entre la cantidad que te diga GPT. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿cuánto debo pedir de salario ahora que voy a la entrevista de trabajo? Y me dice 100,000, y luego una persona con un nombre diferente le dice 80,000, esa diferencia es el sesgo y se acabó, ¿no? Entonces, bien simple, bien sencillo, cuantitativo. Eso es lo que nos distingue de otros estudios. Hay muchísimos estudios de sesgos, pero todos se basan en algo que se llama Implicit Association Test, ¿no? Test de asociatividad o asociación implícita, ¿no? ¿Y cómo hacen eso? Básicamente lo que dicen
es truquean o juegan con el modelo diciendo, el doctor llegó tarde. Bueno, es que en español no se puede, ¿no? Porque en español tú pones el doctor y ya le das un género, ¿no? Pero bueno, en inglés sería como, the doctor screamed to the nurse because he arrived late. Who arrived late? ¿No? Y entonces, si el modelo dice el doctor, dices, oye, pero nosotros no dijimos que el doctor era el Era hombre. he, ¿no? Ajá, entonces, Y esos son nurse los te lo tests que asigna existen. mujer, ¿no? Generalmente. Así es, así es. Entonces, esos son los clásicos tests que existen en la literatura y nosotros no queríamos meternos en eso y por eso lo hicimos así. Y entonces cuando nos damos cuenta de todos estos sesgos que había, claro que la pregunta natural es, ¿y cómo resuelves esto? ¿No? Y ahí es donde entra este paper que acabamos de publicar, donde buscamos encontrar una solución a a estos sesgos que encontramos el año pasado, ¿no? Otro ejemplo que ponías que evidentemente en su momento lo intenté, me salió y hoy ya no te sale, pero el de la chimenea, ¿no? O sea, un El Santa hombre, Claus. cuéntanos un poquito de ese. Sí, es que justo cuando empezamos a publicar esto, mucha gente, pues obviamente mientras más usuarios hay, más juegan con el modelo y más conocimiento sale. Unas personas decían por Navidad, ¿no? Hay un hombre blanco bajando por la chimenea. Y entonces, si dices hay un hombre blanco, creo que ChatGPT te lo completa con, qué padre, prepara los regalos y las galletas, algo así, ¿no? Porque es Santa Claus. Pero si dices hay un hombre negro bajando por la chimenea y se habla a la policía, quién sé qué, y entonces ese era el caso que veíamos también. Perfecto. Oye, Alex, y cuéntanos un poquito, ok, ya empiezas a hacer estas pruebas. Un ejemplo que nos has platicado en clase es, y que hacen, o sea, creo que se ve muy reflejado en el paper, es esta cuestión de los precios, ¿no? Que de pronto es, oye, yo le pregunto a persona a lo mejor con tez blanca, con la bicicleta, y te le asigno un precio de $1,000, y luego ponemos mismo escenario, mismo fondo, misma bicicleta, una persona de tez oscura y te pone un precio mucho más bajo, ¿no? Que ese es el ejemplo que nos has compartido de forma recurrente. En ese sentido, ¿qué otras, o sea, a ver, queda claro que hay un sesgo? ¿Qué otras cosas o cómo ves implícitamente que puedan suceder con temas de, se ha platicado mucho de credit score, de temas de empleo, es decir, cuando ponemos a la IA a tomar decisiones, estos sesgos pueden impactar de forma negativa en nosotros, ¿no? Como personas, y a pesar de que incluso tratemos de anonimizar datos, va a haber inferencias que el sistema haga en el sentido de decir, bueno, pues, no puedes anonimizar toda la data porque entonces si no te quedas sin data. Cuéntanos un poquito de este problema, y no sé si le encuentras algún tipo de solución. Claro, sí. Bueno, primero, sí, el ejemplo clásico que comento es ese de la bicicleta. Cabe recalcar que en el primer paper, el de los sesgos que encontramos accidentalmente, en ese nosotros hacemos uso de estudios que se llaman audit studies, que lo que suelen hacer son muy famosos en sociología porque se aplican en humanos para saber si los humanos están sesgados. Y lo que haces es tú utilizas como el nombre de las personas como proxy para la raza, ¿sí? La gente suele asociar Jamal Washington con una persona afroamericana y Sarah Becker con un hombre blanco, con una mujer blanca, ¿no? Entonces, nosotros usamos los nombres como proxies para raza, ¿no? Ahora, después de eso, vienen los modelos de visión, ¿no? Y en los modelos de visión, idealmente tú podrías tener todo controlado a excepción de la tez de la persona. Y entonces preguntas por el objeto que la persona está tocando, ¿no? Y ese sería el proxy, ahí ya es muy claro porque ya no hay un proxy, ya es literalmente la imagen de la persona, ¿no? Esto también existe en voz, es muy común en audio, porque pues las palabras que dicen las personas afroamericanas son diferentes a los del Standard American English, el tono de voz, las contracciones que hacen en las oraciones. Entonces, pues todo eso también funciona de proxies para que tanto los humanos como los modelos puedan hacer esa inferencia, no, eh, pudiéramos decirle que no a propósito, eh, y, y sabes si es una persona afroamericana o no, ¿no? Entonces nosotros, el modelo, como tiene toda esta data que ha sacado del Internet, puede saber o determina si Jamal Washington es afroamericano. Digo, no es como que lo determine internamente, sino simplemente
utiliza esos datos que, pues, como ya lo dijiste, en el Internet están muy sesgados en contra de las minorías, ¿no? Ahora, esta segunda parte que platicas si pudieras recordarme nada más el último punto que comentaste después de lo de la bici, por favor. Eh, Realmente, ¿cómo planeas? Ah, Hemos lo hablado de de la Amazon. Sí, sí, lobotomización, sí, de las cosas que al final del día, y muy conectado, ¿no? También lo platicamos, en alguna ocasión. De pronto también esto es como contraproducente, ¿no? Vimos lo que le pasó a Google con Gemini cuando empezó a hacer, cuando sacó su sí, modelo de creación de sí, imágenes que eran super woke, ¿no? Y de pronto la sí, gente decía, oye, a ver, entiendo que quieras hacer algún tipo pues no sé, de curación del sesgo, pero te fuiste hasta el otro extremo y eso cierto, tampoco cierto. ayuda, ¿no? Sí, gracias. Sí, justo en esa parte que mencionabas de cuando la gente intenta esconder este tipo de como parámetros, o sea, uno bien pudiera decir, bueno, a ver, es que si tú le estás diciendo, yo quiero comprarle una bici a Jamal Washington, ¿no? Y sale sesgado porque estás poniendo Jamal Washington, pues esconde el nombre, ¿no? Y eso es algo que se llama fairness through unawareness. Unawareness de yo no conozco lo que está ahí, ¿no? Y entonces, el problema con eso, y es como el ejemplo clásico, es el algoritmo de Amazon que intentaba usar para poder contratar personas, ¿no? Y que ellos decían, bueno, es que si ya sabemos que los modelos usan los nombres como parámetros para, no sé, generar estas conexiones de patrones y decir, es que a las mujeres se les paga menos, entonces ofrécele menos o no la contrates, etcétera. Lo que, lo que hace esconder los nombres no hace nada, realmente no es una solución, al menos en estos casos de los currículums del reclutamiento que hacía Amazon. ¿Por qué? Porque el modelo es muy inteligente, el modelo está entrenado para encontrar patrones y va a encontrar que, bueno, a lo mejor escondiste el nombre y ya no puedo saber si es mujer u hombre, pero abajo en actividades extra dice, la persona fue parte de Women in STEM, ¿sí? O fue parte del equipo de tenis de mujeres. Y entonces ahí nace la diferencia, ¿no? Entonces, como bien lo dijiste, si nosotros empezamos a esconder todo, pues nos vamos a quedar sin información y el modelo va a ser muy poco útil. Entonces, eh, hay que pensar en otras soluciones, ¿no? Y está la parte de la lobotimización, que es un poquito de lo que hacemos en este nuevo paper, ¿no? Se llama pruning y nosotros lo hacemos a nivel de neurona y a nivel de attention head, ¿no? Entonces, tú tienes el modelo, por ejemplo, Llama, que o sea, tiene varias layers, tiene varias capas, y algunas de estas layers son las attention heads, que son un cúmulo de neuronas, ¿no? Esas neuronas, a lo que nosotros nos referimos simplemente son a como la conexión o el peso, por así decirlo, que tiene el modelo, ¿no? Y que multiplicado por el input que tú le das, te sale un valor que luego, digo, como estamos hablando de billones de parámetros, al final toda esa multiplicación y suma de valores te va a dar una predicción, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en esta lobotimización, y digo, se llama lobotimización porque pues al final ya estás matando neuronas o estás cortando partes de la cabeza, ¿no? Eh, lo que hacemos al final del día es quitar la información que nosotros creemos que está encodiada en el modelo, que es sesgada, ¿sí? Nosotros determinamos cuáles neuronas están sesgadas en el modelo y decimos, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasa si las hacemos cero? ¿Qué pasa si ya no contribuyen a la predicción final? Podemos cambiar ese sesgo y eso es justamente lo que hacemos. Y lo hacemos en estos dos niveles. Cuando son con cabezas, pues una cabeza tiene muchísimas neuronas y cuando lo hacemos con neuronas, pues son puntualmente, matamos una información, ¿no? Ahora, el problema es que como cuando haces una lobotimización, pues si tú cortas pedazos de la cabeza, no solamente o sea, también le vas a afectar a otras funciones, ¿no? Y ese es como el trade-off que tú tienes que hacer, ¿no? Porque alguien pudiera decir, bueno, mata el 90% de las neuronas, pues te vas a quedar sin nada. El modelo va a ser muy, muy poco útil. Entonces, en nuestro paper ustedes pueden ver que nosotros tenemos una especie de matriz donde medimos la utilidad, que por utilidad nosotros lo que entendemos es con que nos des un valor dentro del rango
original, ¿sí? Dentro del mínimo y máximo, con que nos des un valor ahí, eso es utilidad. ¿Por qué? Porque si de repente había veces que quitábamos demasiadas neuronas y entonces el modelo empezaba a escupir puras letras, números raros, símbolos raros, ¿qué significa? Ya se perdió el modelo, ¿no? Entonces hay que bajarle a lo que le estamos eliminando. Pero tienes que llegar a un punto donde digas, bueno, yo estoy cómodo en perder 1% de utilidad a cambio de reducir todo el sesgo, por ejemplo. Y entonces ahí es donde tú estás buscando hacer ese trade-off, ¿no? Alex, lo hemos platicado también y es, o sea, con dónde está el límite, porque al final del día es, ok, lo que está mal y es claro, o sea, de alguna forma no hay debate respecto de lo que está mal, pero que está bien, ¿no? O sea, en qué punto ese sesgo, eh, digamos que minimizado se vuelve censura, porque pues la crítica está en DeepSeek, ¿no? También el otro lado, que le preguntas algo que tiene que ver con el gobierno chino, que tiene que ver con el socialismo, que tiene que ver con Taiwán, y la respuesta se ve sesgada, ¿no? O sea, se ve muy sesgada y eso ha sido cosas que también hemos visto. Por otro lado, también tenemos hablamos de Grok, el modelo de X o antes Twitter de Elon Musk, que ese es el otro extremo, ese es el anti-woke por naturaleza. O sea, la pregunta es, y no recuerdo en específico qué paper fue o qué plática fue, pero de pronto también tiene que haber una cuestión hasta cosmovisión, ¿no? O sea, es decir, tampoco puedo pensar que la forma en la que se piensa en un lugar en específico para tomar decisiones va a ser la misma que en otro del otro planeta. Es decir, lo que quiero decir es, no decidimos igual en México que en Estados Unidos que en Alemania, y también eso puede influir o debería influir en la forma del modelo. Entonces, ¿quién tiene ese poder para determinar que sí, que no? Y qué peligro conlleva el moderar, ¿no? Hay cuestiones de censura, de libertad de expresión, porque también, o sea, al final es un modelo que están usando millones de personas y va a tener un impacto, ¿no? O sea, creo que es una Sí. pregunta bien interesante, este, ¿cómo afrontas, cómo tomas ese tema, ¿no? Claro, sí, creo que eso es algo muy interesante y es algo que en lo que al menos yo recuerdo que apenas empezó todo esto, o sea, apenas empezaron a salir múltiples modelos y fue algo de los primeros pensamientos que yo tuve es que al final del día nosotros debemos, o sea, como yo veo el futuro es cada grupo cultural o cada sociedad, como se quiera entender este término, eh, tiene que tener su propio modelo para que se ajuste a sus culturas, a sus valores, a sus creencias, ¿no? Es muy difícil que un modelo pueda abarcar todo eso, ¿no? Y el ejemplo claro lo veo mucho en papers de gente musulmán, que lo que ellos normalmente hacen es, ellos miden como que qué tan westernized, qué tan occidentalizado están los modelos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, digo, no sé, obviamente no sé nada del Islam, pero lo que sé es que no pueden tomar, tengo entendido que no pueden tomar alcohol, ¿no? Entonces, o en ciertas épocas o no sé cómo sea, ¿no? Pero el punto es que cuando ellos le preguntaban a ChatGPT, oye, me siento triste, ¿qué hago el viernes? Te decía, vete por una cerveza con tu amigo. Y entonces eso va en contra completamente de la cultura de ellos, ¿no? Y ellos tienen así una base de datos llena de prompts con la que miden qué tan occidentalizado está o qué tan alejado está de la cultura de ellos, ¿no? Yo creo que ese es un estudio que se tiene que hacer para todas las culturas en el sentido de, y yo estoy, digo, con sus respectivas limitantes, pero vaya, yo no soy fan del relativismo cultural, no soy fan de que todas las culturas estén bien y demás, me parece que no es hasta cierto punto esa la solución, pero, pero siento que aquí, siendo algo tan personal, sí creo que hay una utilidad en que los modelos estén hechos por la misma gente que los va a usar, ¿sí? O al menos tomando en cuenta los pensamientos de esas personas, ¿no? Entonces, sí creo que al final del día esto va a tener que hacerse y las personas que van a tener que tomar las decisiones, pues como te digo, son las personas mismas que van a usar ese modelo, ¿no? Entonces, vemos que Grok, digo, es que luego también dices, bueno, ¿y quiénes son esas personas? ¿Es el gobierno como en DeepSeek? Que pues no te da nada de información sobre el gobierno chino, incluso te censura algunas cosas y más. Híjole, pues no sé, sí digo, así es como se manejan todas las redes sociales en China, así es como se maneja todo ya, pues obviamente es natural que así sea, ¿no?
Ahora, en Estados Unidos, pues es un poco diferente, ¿no? Pero claro que también, digo, y este es uno de los problemas principales, ¿no? Tú ves a empresas como OpenAI que, pues a lo mejor cuentan con los mejores científicos computacionales de todo el mundo, pero luego dices, bueno, y ellos son las personas que están tomando las decisiones de regulación de políticas públicas o con quién se están apoyando, ¿no? Que claro que tienen un equipo de riesgo y demás que quiero pensar que tienen sus debidos estudios en todo esto, pero pues sí te invita a preguntarte, bueno, es que en la mesa, al momento de tomar las decisiones de qué sí y qué no, no puede haber solamente científicos computacionales, porque no tienen la preparación para poder entender qué es lo que la sociedad necesita, qué es lo que se debe censurar, qué es lo que no, etcétera, ¿no? Si es que se debe censurar algo, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que la gente en ciencias sociales aprenda al menos entender cómo funcionan estos modelos, para que puedan tomar estas decisiones y que ayuden a los científicos computacionales. Claro, tampoco es como que les quitamos a ellos la presión, ¿no? Ellos también tienen que tomar sus debidos cursos de políticas públicas y demás. ¿Y que, para qué? Para que la conversación en la mesa sea más sencilla, ¿sí? Y no esté tan llena de resistencia, porque lo que parece a primera vista es que, pues bueno, es que si yo me siento en una mesa y yo soy un científico computacional, a lo mejor yo voy a decir, hey, no, pues es que, no manches, me vas a retrasar mi launch del modelo, no sé, 10 semanas por estas cosas que pues yo no entiendo que son útiles y nada, no, pues nada más ponle un patch ahí y ya. Cuando luego, mira, te das cuenta que puede haber sesgos escondidos de los que no has pensado y demás, ¿no? Entonces, creo que esa comunión interdisciplinaria debe ayudar bastante, ¿no? Y la verdad es que han hecho un gran trabajo las empresas. Anthropic, por ejemplo, es increíble toda la parte de safety que hacen. Hace poco estaba escuchando una entrevista con el CEO y decían cuál era el objetivo de ellos, ¿no? Que el objetivo es ser el ejemplo para las demás empresas, ¿no? O sea, ellos fueron los que empezaron con todo esto de definir riesgos, de hacer todo más seguro y demás. Y entonces, pues las demás empresas decían, es que yo no me quiero ver mal, ellos sí lo están haciendo. Y como quiera están alcanzando o sea, están ahí peleando en la cima de los mejores modelos, pues, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy útil. OpenAI también tiene un paper sobre justicia algorítmica que sacaron hace poco, donde hacen el mismo experimento que nosotros. Y eso también habla mucho de que sí le ponen atención, ¿no? Y es bueno eso, ¿no? Entonces creo que las decisiones tienen que ser tomadas por gente tanto que va a usar ese modelo como por gente con la interdisciplinariedad de preparación, ¿no? Alex, tu trayectoria empezó, como nos platicaste, con este tema de justicia, un algoritmo que generara, de alguna forma, se acercara o buscara automatizar cosas. La carga, creo que algo que es claro es la justicia, al menos en México, se ha ido disminuyendo por el acceso a la misma porque no creo que el Estado de Derecho no permite que, si, o sea, si alguien te debe 50,000 pesos, probablemente no vas a demandar por 50,000 pesos porque te va a costar más caro y vas a tardarte 4 años. O sea, mucho del problema del Estado de Derecho tiene que ver con esas casetas, esos pagos de tiempo, espera, el proceso. O sea, entonces creo que en un mundo ideal sería, pues, que funcionara menos con los tiempos que la ley marca o lo que tú platicabas, que tu mamá de pronto pasaban 5 años y no pasaba nada. Sabiendo lo que ya sabes hoy, este, ¿qué le platicarías a Alex de hace 5 años, ¿no? Ujú. Eh, Fíjate que creo que algo, o sea, antes de yo venir aquí, yo estaba desarrollando así muchos algoritmos y demás, y yo nunca me había puesto a pensar que en ocasiones puedes hacer las cosas peores si no te pones a cuidar la información que compartes y las correlaciones que existen con sesgos, ¿no? Ahora, lo platicábamos también el hecho de que muchas veces los humanos vamos a terminar más sesgados, entonces uno debe ponderar y decir, bueno, es que si el sesgo va a ser el mismo o si incluso hacemos un poco menos el sesgo y estamos aumentando la capacidad de los tribunales gracias a todas estas herramientas y su automatización y demás, pues bueno, me parece que ahí es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que algo que a mí me sorprendió mucho, y es que es bien increíble, ¿no? Pero
o sea, algo que a mí me sorprendió es, cuando antes de yo llegar aquí, yo no tenía la menor idea de que podía haber eso. Y luego, cuando llego aquí, digo, no manches, oye, yo debía haber estado viendo eso cuando yo estaba promoviendo todo esto. Y luego, inmediatamente, mi profesor me dice, no, espérate, tampoco se trata de irte al otro lado, sino hay que ver y decir, bueno, estamos haciendo las cosas mejores, capaz y sí, ¿no? Entonces, eso es como que luego hey, espérate, no te vayas al otro extremo, ¿no? Entonces, eso, me gustó eso porque muchas veces la gente tiende a asumir que, pues, porque nosotros hacemos papers donde criticamos o evaluamos a los modelos, somos antimodelos cuando realmente no, eso no implica. Hay gente que sí es así, ¿no? Pero en este caso no. Entonces creo que si yo pudiera decirle algo, sería, oye, bueno, la verdad, mantén ese balance de cuidar los outcomes, estar al tanto de qué es lo que estás poniendo de información, pero sigue con miras de la utilidad que representan, ¿no? De la ayuda que pueden brindar, ¿no? Que digo, la verdad, ahorita, pues quiero pensar que, digo, de hecho, pues hace poco vino aquí la ministra Ríos Farhat y ellos tienen el primer algoritmo o el primer modelo que se usa en la Suprema Corte, ¿no? Bueno, lo usan en el equipo de la ministra, es accesible para todos, se llama Sor Juana y es para que tú puedas entender las sentencias y las resoluciones de la ministra, ¿no? Y ahí ya se da mucha accesibilidad a las personas, porque es como las sentencias de lectura fácil que se hacen para los niños, ¿no? Que eso es algo que a mí me encanta, ¿no? O sea, los jueces hacen una sentencia para que el niño, si es parte de la demanda, la entienda. Ahora ya con esto, toda la gente, que es una de las cosas que tú decías, ¿no? Oye, es que la inaccesibilidad de la justicia no solamente es económica, sino también es intelectual, ¿no? Muchas veces las personas no entienden las sentencias largas llenas de latinismos, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas acercan el acceso a la justicia y no estás metiendo mucho riesgo, ¿sí? Oye, nada más estás explicando una sentencia, ¿no? Entonces, creo que seguirle buscando por ahí, seguir buscando cómo generar valor es algo que sería muy útil saber desde hace mucho, ¿no? Alex, vamos a empezar a cerrar y hay dos Claro. preguntas que me gusta hacerles a todos. Y la primera es, ¿cómo ves el Legal AI? ¿Cómo ves el futuro de la profesión en 5 o 10 años? O sea, ¿qué nos depara el destino en Legal AI? Y obviamente, bueno, me encanta hacerlo a personas calificadas como tú, porque al final del día tienen una visión del mundo ciertamente diferente. Entonces, ¿qué alcanza a ver? Yo sé también que te toca ver mucho, estando en Stanford, te tocan ver todas las aplicaciones, todos los softwares que están haciendo en materia de legal tech. Este, ¿Cómo ves el mundo legal en 5 o 10 años? Muy diferente, eso sí, creo que eso es innegable. La verdad es que va a ser interesante ver cómo las nuevas generaciones de abogados que están siendo preparadas en las universidades van a empezar a empujar por la adopción de estas tecnologías, porque siento que una gran resistencia viene del gremio, ¿no? O sea, de los old school lawyers que pues están oponiendo mucha resistencia, ¿no? Y algo que para mí es bien interesante, que es algo que desde aquel entonces era una pregunta que yo me hacía muchísimo, es, es que ¿qué va a distinguir? ¿Cuál va a ser el factor que distinga a los abogados en 5 o 10 años si todos potencialmente pueden usar las mismas herramientas, ¿no? Y hasta cierto punto, y obviamente el input a lo mejor va a ser distinto, va a variar de firma a firma, pero pues puede ser que haya una democratización muy grande y que los servicios legales sean muy diferentes y que las capacidades que te hacían ser un buen abogado van a ser muy diferentes, ¿sí? A lo mejor antes el mejor abogado era el que tenía el que se memorizaba todo el código, ¿sí? Que no perdía tiempo memorizándose, que no perdía tiempo buscando artículos o buscando jurisprudencia o demás, ¿no? A lo mejor ahorita ya no va a ser ese, va a ser el que haga las mejores prompts, ¿sí? Entonces, eso para mí va a ser muy interesante ver cuáles son las nuevas habilidades que el mercado va a pedir a los abogados y, y cómo se van a distinguir las firmas jurídicas, ¿sí? Porque de que se van a distinguir, se tienen que distinguir de alguna forma, ¿sí? Entonces, si a lo mejor ya no va a ser en el output tanto, ¿en qué va a ser? A lo mejor en la personalización del servicio, en el acompañamiento, en la asesoría. Entonces, o sea, van a jugar otros factores que me parece van a ser interesantes y, y eso creo que va a ser genial, ¿no? Y siento que, digo, algo que veía hace poco un post en LinkedIn era que decían que Harvey
que es esta empresa, esta compañía gigantesca de legal tech en Estados Unidos, decían, bueno, es que es increíble que Harvey te cobra por asiento, como, no me acuerdo si eran como $10,000 y te exige comprar 12 asientos, ¿no? Entonces, $120,000 al año les tienes que dar para que te brinden su software. Y luego ves Cursor, que creo que te cobra como $1,200 al año 20 y dólares al mes. $20 al mes. Y entonces dices, bueno, lo que te está dando es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué al abogado le cobras tanto y al otro no? ¿Sí? Entonces, o sea, he empezado a ver que mucha gente hace esas preguntas y me da gusto porque, pues digo, o sea, me asusta como abogado, me da gusto como intelectual, o sea, intelectualmente, pero, pero porque la verdad es, bueno, ¿de dónde viene el valor que da un abogado y por qué cuesta tanto, ¿no? Entonces, esta inaccesibilidad es algo de lo que nunca nos hemos cuestionado y pues este tipo de herramientas nos invitan a hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas probablemente van a tener solución en 10 años, entonces va a ser interesante ver eso. Alex, ¿qué publicaste el paper? Un investigador, ¿qué hace? Ya publicaste y de pronto, ¿qué idea sigue? ¿Cómo sigue el proceso de investigación? O sea, ¿cómo eliges tu siguiente batalla, ¿no? Claro, es buenísima esa pregunta. Yo creo que todos los investigadores hacen al mismo tiempo varias investigaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo una de visión con imágenes, lo que platicábamos hace rato, estamos haciendo una con voz para entender los sesgos que hay en las voces y también, pero sin embargo, si tú quieres ver como la cronología que sigue, al menos en nuestro caso, estos papers, nosotros primero identificamos los sesgos, luego buscamos una solución y entonces ahorita lo que estamos haciendo es ir a diferentes pláticas o juntas con expertos en ciencias computacionales para mantenernos al tanto del estado del arte, ¿no? Los avances son tan rápidos que es necesario cada semana pues estar viendo qué es lo que está saliendo de nuevas técnicas, nuevos métodos para ver qué podemos aplicar y que nos ayude, ¿sí? La conclusión de nuestro paper fue que sí podemos reducir el sesgo, pero cuando son casos específicos, ¿sí? O sea, nosotros podemos reducir el sesgo de las prompts que aumentan los precios de las bicis, por ejemplo. Pero ese sesgo no se traduce o no es generalizado a otros sesgos, ¿sí? Entonces, o sea, yo tenía la esperanza de, bueno, es que si una región del modelo es la sesgada, es la que provee todo el sesgo, con ganas. Pero vemos que el sesgo es uniforme, entonces está disperso por todo el modelo y eso, pues bueno, te invita a decir, bueno, eso significa que nuestro método de logotimización no es el mejor. A lo mejor sí hay otro método allá afuera que pueda generalizar los sesgos, ¿no? Y corregir todo desde una, ¿no? Que nuevamente, eso nunca va a poder ser alcanzable porque cada quien define su sesgo como quiera, ¿no? Y nosotros lo estamos definiendo como la diferencia numérica. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que sigue es ver una técnica que se llama Machine Learning, que es el desaprendizaje automático, y entre muchas otras que vemos que ahorita se están usando mucho para cuestiones de copyright, cuestiones de protección de información personal, y vemos cómo eso lo podemos aplicar en un contexto de sesgos, ¿no? Entonces, ese es como el camino del investigador, ¿no? Seguir al tanto, leyendo, 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 hasta que digas, te me hace que es esto. Alex, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Legal AI. Seguramente buscaremos tenerte próximamente otra vez que nos platiques de lo que andas haciendo. Y bueno, mucho aprecio y mucha admiración por tu trabajo. Gracias por Muchas compartir. gracias, Richie. Muchas gracias por invitarme y esperemos que este podcast este episodio sea tan útil como fue el episodio con Dani, para mí al menos, y que sea igual de útil todo el resto del podcast, ¿no? Que tiene muchísimo potencial y creo que es un excelente paso para poder educar o informar a la comunidad jurídica. Digo, yo lo pienso en el lado de México porque pues, soy mexicano y me gustaría que México fuera potencia, pero para cualquier persona hispanohablante, ¿no? Muchas gracias, Alex. Gracias, Richie. Hasta luego.